En esta ocasión está con nosotros el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera López. Él es un personaje que despierta opiniones apasionadas a favor y en contra, como todo protagonista, debo decir. Según un reportaje de Emiliano Ruiz Parra, Ernesto Zedillo, el expresidente, lo llamó en una ocasión el teólogo de la violencia. Siri Gloppen, por el contrario, la presidenta de una prestigiada fundación noruega, la Fundación Rafto, lo definió en el 2010 como un referente moral de integridad constante. Fray Raúl, empecemos con una pregunta que puede parecerte obvia a ti, pero para un auditorio, no solo el que está aquí en la sala Alfonso Reyes, sino el del Canal 11, ¿por qué elegiste la Orden de los Predicadores? ¿Por qué eres dominico? Yo a los dominicos los conocí durante mi carrera universitaria. Yo soy generación 63 de la universidad, en la Facultad de Química, además de que yo era un estudiante de una carrera técnica. Por supuesto que a mí me hablaban de las operaciones unitarias y me hablaban de termodinámica y me hablaban de que yo tenía que trabajar con las transnacionales y también para optimizarles la planta. Pero aquí los dominicos me hablaban cómo trabajaban las transnacionales. Los dominicos me hablaban cómo iba empezando el tema de la deuda externa. Los dominicos me hablaban de que el mundo se dividía en el primero y en el tercer mundo. La iglesia ahora se preocupaba de la ciencia y de la tecnología, la iglesia se preocupaba de los medios de comunicación, es decir, la iglesia se preocupaba del fenómeno de la modernidad. ¿Y eso fue lo que te atrajo? Eso fue lo que me atrajo. En 1995 fuiste a Chiapas. Se decía que te habían enviado para controlar a don Samuel, pero muy pronto empezaste a modificar tus puntos de vista sobre lo que pasaba en aquella región, sobre la rebelión. Fue una conversión, creo, ante esa realidad. ¿Qué encontraste? Mi percepción del trabajo pastoral de don Samuel fue lo primero que a mí me convenció de que ese hombre tenía de guerrillero y de mal pastor lo que yo tenía de chino, por ejemplo. Y así lo manifesté 6 meses después de que yo llegué a la diócesis al prefecto de la Congregación de los Obispos en Roma. ¿Qué le dijiste sobre don Samuel? ¿Cómo lo describiste? Le dije que era un gran pastor, que tenía una iglesia muy bien organizada y que era un hombre justo. Yo le dije, recordando una frase de un biógrafo de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la orden a la que yo pertenezco. Él escribió en la vida de Santo Domingo diciendo, en mi vida yo conviví con un hombre tan santo. Yo le cambié el santo por el título de justo y le dije al cardenal prefecto, en mi vida yo había convivido con un hombre tan justo. Entonces, esto fue la primera impresión que yo tuve. Una iglesia muy bien organizada, y organizada en el espíritu del Concilio Vaticano II. El segundo punto fue muy fuerte para mí, porque yo llegué a la zona en donde empezaban a actuar los paramilitares, que fue la zona norte. Cuando llegué yo a una reunión en la parroquia de Tila, en donde acudieron de todas las partes de la parroquia, que estaba infestada de paramilitares, me empezaron a decir, me decía el padre, en lugar de caminar 2 horas, 3 horas, han tenido que caminar un día completo, porque tienen que dar la vuelta, porque aquí cerca, en Las Cruces, está infestado de paramilitares y catequista que por ahí pasa no sale. Entonces empezaron a hablar ellos, y yo me di cuenta que esos catequistas y esa diócesis era perseguida por su fe, no era perseguida por cuestiones políticas, como a mí se me había dicho, que tenían problemas, que habían confundido la pastoral con la política y que por eso habían entrado en conflicto.
Y esa noche entré en crisis. Porque mal que bien, pues yo estaba allí de nuevito, súper protegido, porque yo era el bueno, y estos eran los Nada más malditos. traías una formación Los- espléndida de Bolonia, Italia, un teólogo reputadísimo en ese momento. Entonces, allí yo esa noche dije, yo no soy digno, así como estoy yo sabía que a mí no me podía pasar nada. Y viendo cómo ellos arriesgaban su vida por la fe. Porque a mí no me podía pasar nada, como dijiste al principio. Pues el señor Vera viene aquí a poner las cosas como deben de ser, y viene a contrarrestar a este obispo revoltoso, cosas así. Entonces, hasta ese momento, yo estaba súper protegido por todas partes, desde el poder. Entonces yo dije, o yo me bajo y me quito esta protección de encima y empiezo a caminar con ellos, perseguido como ellos, o me voy de aquí. Porque yo no puedo ser obispo de estas personas que viven de manera tan perfecta su fe, porque arriesgan la vida por la fe. Yo no puedo ser su obispo, no soy digno. Entonces, allí sí fue el golpazo y allí empecé a denunciar, apenas regresé, todas las barbaries de los paramilitares. Y entonces ya me empezaron a preguntar que qué me pasaba. ¿Y qué les ¿Qué me decías? pasa? ¿Están matando gente, señores? Jesús vino a dar la vida por las ovejas. ¿Qué pastor voy a hacer? Están matándolos. Y voy a defender su vida y voy a defender su dignidad y voy a defender las razones por las que yo estoy aquí. Es mi fe y soy hombre de iglesia. En 1999 llegas a Saltillo y en los últimos 12 años has acudido a la región y al país con tus pastorales. Quisiera revisar 4 vertientes de tu trabajo en esa diócesis. Dile al auditorio de Canal 11 qué hacen para defender migrantes, cómo están, qué les pasa, por qué hay que defenderlos. Bueno, para empezar, nosotros teníamos solamente, en Acuña encontré yo un comedor para migrantes. Hasta entonces, yo cuando llegué a la diócesis de Saltillo, tenía frontera con Estados Unidos. En el 2003 ya se había decidido la creación de una nueva diócesis, pero a mí me tocó para hacer todos los preparativos, y en marzo de 2003 se creó la nueva diócesis que ya tomó la frontera. Pero me tocaba atender a Acuña y allí encontré un comedor de migrantes con el padre Pedro Pantoja, que es el que dirige hasta ahora la casa Belén Posada del Migrante. Y acá en Saltillo había una casa pequeñita que a nivel parroquial atendían, que nos dimos cuenta a través de unas jóvenes de preparatoria que fueron a hacer trabajo social allí, se dieron cuenta de todas las irregularidades que un solo personaje cometía, y hasta creímos que el Señor estaba haciendo negocio. Pero en el 2001, en mayo de 2001, asesinan a 2 migrantes. Ya se habían bajado del tren. En ese tiempo su terror eran los guardias privados del tren, la policía privada. Pues asesinan a estos 2 jóvenes. Y esto en mayo, y en noviembre otro joven. Aquellos 2 jóvenes, los guardias privados, ya se habían bajado del tren porque estaban resguardados para el frío en una de estas que le llaman junker, algo así, de donde hay carros desbaratados. Y después, a pedradas, matan a otro. En los 2 tuvimos testigos que ganan los guardias del ferrocarril. Entonces dijimos, no basta solamente darles hospedaje. Hay que defender sus derechos y hay que empezar a incidir en las causas de la migración. ¿Qué estamos haciendo ahora? Los recibimos. Inmediatamente los que quieran se documentan sus historias. Las historias son terribles, nos empezamos a dar cuenta de todo lo que pasa. Nos dimos cuenta de ciertos espacios donde se necesitaban casas. Las religiosas se fueron a esos espacios donde no había nada para ellos y se promovió allí a la iglesia para que hicieran alguna otra casa del migrante. La casa de Tenosique, Tabasco, nació así. Y luego en Lechería nos dimos cuenta y también se fueron las religiosas, allí movieron y también otra. Y luego otra cosa que hicimos fue, no podemos estar aislados,
Vamos a promover que esto se haga red y empezamos a hacer la red de las casas del migrante. Pero al mismo tiempo empezó a crecer proyectos, primero de defensa de los derechos humanos. A través de la documentación que llevábamos empezamos, digamos, a entender las causas de la migración. Yo lo que he descubierto, igual que pasaba con los indígenas, es que desde los pobres es desde donde entendemos cómo está la sociedad. Pues ¿Por qué? Porque ellos son los que amparan todo. O sea, la persona humana en una situación de degradación, en la miseria, la persona humana que tiene que salirse de su tierra, pues porque en primer lugar no hay trabajo, y el trabajo que tiene mal remunerado. Y después el trato que se le da. O sea, nosotros nos empezamos a dar cuenta qué estaba haciendo México con los migrantes. Nos dimos cuenta por lo que pasan los migrantes. Nosotros nos dimos cuenta. A los migrantes, primero, los guardias privados del tren eran su flagelo. Segundo, la famosa Mara Salvatrucha empezó a ser el siguiente flagelo. Y el tercer flagelo ahora es el crimen organizado. Pero nosotros también descubrimos que eso es un freno que México le está poniendo, o sea, de la manera más cruel y espantosa, pero es el freno para que la migración no llegue a Estados Unidos. Pasta de conchos, los 65 mineros, 2006. ¿Qué ha hecho la diócesis? ¿Qué está haciendo por ellos y por los mineros? Bueno, aquí es otra vez, fueron desgracias, de la misma manera que en Chiapas la muerte de aquellos catequistas en manos de los paramilitares a mí me estrujo, o la muerte de migrantes. Aquí me tocó acompañar 2 eventos, la explosión de un pozo. Los pozos son la cosa más inhumana que ustedes se puedan imaginar. En el mismo bote en el que sacan el carbón, allí meten a los mineros, de modo que ante un evento, minero por minero, en ese bote solo cabe un minero. Entonces viene Pasta de Conchos. Y lo primero que yo llegué a saludarlos, yo ya no era obispo allí, pero me llamaron, porque yo les acompañé en sus desgracias mientras fui el obispo allí, me llamaron, venga por favor, me decía la gente, los mineros lo necesitan. Y lo primero que fue a saludar, fue ir a saludar a los familiares de las minas. Luego la empresa me quiso cooptar para meterme allá, y le dije, no, yo vine a saludar a los mineros. Me va usted a perdonar. Bueno, pues yo las consecuencias las pagué, ¿verdad? Entonces, yo llegué a saludar a los mineros. Y luego me lo dijeron, la mina estaba muy mal, la mina estaba gaseada, la mina estaba en malas condiciones. Y a los 5 días ya no los buscaron, ya no quisieron invertir para buscarlos. Y eso es un crimen del Grupo México. Un crimen, es un crimen. Y luego también, entonces, pues cómo no, es defender la vida de nuevo. Y luego las viudas, un huecote así, nos dimos cuenta de los huecos, otra vez desde los pobres, ¿te das cuenta de los huecos de la organización de este país? ¿Por qué? Las viudas no tienen derecho a reclamar los cuerpos, no tienen interés jurídico. Y el sindicato que tenía interés jurídico no hizo nada. Una viuda en la Constitución mexicana no tiene derecho a esto. De esto nos dimos cuenta. No tiene derecho. Entonces yo hasta les dije, pues entonces, ¿quién tiene derecho, galloso? Oiga, dejen que saquen los cuerpos. Pues, quiero meter dinero al funeral, déjenme hacer los funerales. Él sí tiene interés jurídico, la funeraria. Estas mujeres no lo tienen. De nuevo. Y luego la corrupción. Otra vez. ¿Cómo es posible que cada vez que le hablábamos al secretario del Trabajo del rescate, eso no está en discusión? Eso, o sea, yo me imagino al secretario del Trabajo como un perro bulldog afuera de la mina. ¿Y a quién defendiendo? A Javier Lozano. Claro. El inicio de la marcha en Cuernavaca, Javier Sicilia, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. ¿Te has volcado en apoyar al movimiento? ¿Por qué? Yo no soy, digamos, un protagonista activo porque yo tengo muchas cosas y mis obligaciones, pero con todo mi corazón lo que apoyo esto. ¿Por qué? Porque la única salida que tenemos
ante la situación que está viviendo México, la tenemos desde la sociedad. La tenemos desde estos indignados por sus víctimas. Por supuesto, nosotros lo tenemos. Estamos siguiendo más de 200 casos de desapariciones forzadas. ¿En Coahuila? De personas desaparecidas en Coahuila. Y no son personas precisamente de Coahuila. Y hay una característica de esas desapariciones. El más viejo que hemos encontrado anda por los 42 años. Todos son jóvenes en edad de trabajo. Entonces, por ciertos datos que empezamos a tener, creemos que mucha de esa gente está viva y ya está en campos de concentración trabajando para el sistema de los del crimen. Pues es claro, por el que escapó, el de los 72 que mataron en San Fernando, Tamaulipas, el que logró escapar, el ecuatoriano, dijo que lo primero que les ofrecieron, se los llevaron, los secuestraron y les dijeron, van a trabajar para nosotros, y porque no aceptaron, los mataron. Esto es, estos desaparecidos, muchos creemos sinceramente que están vivos. Entonces, no, es evidente que la estructura del Estado mexicano no nos va a salvar de esta situación. Es eso que empezó a hacer Javier Cicilline, a organizar a la sociedad civil, a convocarla y a convocarla desde las víctimas. Esto es lo único que nos puede salvar, que los mexicanos nos organicemos. Paso a otro tema difícil, pero sobre el cual te has expresado y te lo pregunto porque es inevitable que lo haga, que es la sexualidad como un escollo en la relación entre el mundo laico y el religioso. Sé que es un terreno minado, que hay muchos puntos de divergencia, pero desde tu perspectiva, ¿cómo podría darse un diálogo que permitiera una discusión más constructiva sobre ese tema? Bueno, ¿por qué estamos trabajando como homosexuales? Vimos la fotografía, 3 eventos. La fotografía de un muchacho ensangrentado por ser homosexual, golpeado salvajemente, tirado, y un periódico de Saltillo que se dedica a esto, pues es la especie de alarma que había aquí en México antes, o existía todavía, pero y haciendo una descripción burlesca de la situación del joven, cuando el joven estaba allí en medio de su sangre, de la golpiza que le pusieron. Un asesinato en Sabinas, cuando era todavía parte de mi diócesis, de un homosexual por ser homosexual. Y un muchacho que llegó a una de nuestras parroquias en pijama, porque a las 5 de la mañana lo echaron de la casa, porque había visto a la mamá un recado en donde se descubría que él era homosexual. Entonces, 2 jóvenes dijeron, queremos hacer algo por la comunidad homosexual. Eran líderes de pastoral juvenil y ellos dijeron, queremos hacer algo. Y formamos ese grupo con el que nosotros trabajamos y trabajamos primero para acogerlos, para levantar su autoestima, para predicarles el evangelio. Si el evangelio es con obras, con hechos, no nada más. O sea, nosotros atenderlos, acercarnos, escucharles. Y luego también, el otro aspecto es la defensa de sus derechos, la defensa de su dignidad. Segundo lugar, el tema del matrimonio. Yo creo que vamos a quitarle este aspecto de querer homologarlo con matrimonio, porque hay dificultades de tipo antropológico y sociológico serias. Las uniones legales, pero no reconocidas con semejanza de matrimonio. Este es el tema. Una aclaración al auditorio. Coahuila fue el primer estado que aprobó en México el Pacto Civil de Convivencia o la unión entre personas del mismo sexo. Por eso es importante la discusión. Y como que lo hicieron en Saltillo para provocarte, ¿no? Pues eso ya no sé, pero sinceramente yo lo que decía, ¿por qué queremos irnos contra los derechos más fundamentales de las personas y queremos que se pongan a vivir como animales? ¿Tienen derecho a un orden racional?
Hace más de 50 años que entraste al seminario, entraste en noviembre de 1968. Un medio siglo después, ¿sigues creyendo que con el Evangelio puede transformarse el mundo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es el Señor de ese Evangelio, es el Rey del universo. Esto lo creo firmemente y es el Rey de esta tierra, por eso nos va a venir a juzgar a todos. Jesucristo no dijo voy a venir a juzgar a los católicos. Sí nos dijo que nos iba a ir peor a nosotros porque Él nos había dicho muchas cosas. Y que nosotros, yo le voy a pedir más cuentas al que sabe. ¿Cómo te defines a ti mismo, Fray Raúl? Yo como me defino, por la manera más sencilla, soy un dominico prestando el servicio de obispo a la iglesia. Eso es. Punto. Entonces, así me defino, un dominico que está prestando el servicio de obispo a la Y iglesia. yo le agregaría un dominico apasionado. Bueno, te agradezco la flor. Bien, pues pasamos ahora a una sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los límites entre el trabajo pastoral y la política? ¿Cree que en estos momentos de tragedia en el país deben existir? Yo creo que lo peor que podemos hacer es entender al hombre dentro de una cuadrícula. Yo creo que la persona humana tiene derechos y uno de esos derechos son los derechos políticos. Y tiene deberes y otro de esos deberes son los deberes políticos. Y los deberes políticos tienen que ver con la construcción del bien común. Y la construcción común tiene que ver con el tema del derecho y la justicia. Entonces, de ninguna manera la iglesia se puede desatender de eso. Nosotros no podemos hacer militancia y no podemos, ¿qué quiere decir? Pues no podemos por medio del púlpito o fuera del púlpito, así con grupos, favorecer digámoslo así, un partido político. No debemos hacerlo. Pero sí tenemos obligación de hablar de los deberes políticos. Sí tenemos obligación de hablar de los problemas que vive tu país. Sí tenemos obligación de hablar de la responsabilidad que tienes al emitir tu voto. Sí debemos hablar de que no basta para cumplir tus deberes políticos de ir a votar, sino que tienes que estar al pendiente de tu vida, porque tenemos nosotros un régimen democrático. Y la democracia tiene unas características, y una de sus principales características es la participación del pueblo en la conducción política. Entonces, esto sí te lo debo recordar. Esto sí tengo obligación, desde la palabra de Dios, de hablarte de eso. ¿Cómo es la relación de Raúl Vera con otras personas que no ejercen forzosamente el obispado de una manera similar a la que se hace en Saltillo? ¿Cómo es su relación con obispos como Onésimo Cepeda, como Juan Sandoval Íñiguez? Bueno, mi relación con los obispos es fraterna. Ya cuando estamos hablando de proyectos comunes que tenemos que ejercer como obispos desde la iglesia mexicana ante la problemática que vive México, yo doy libremente mis puntos de vista y lucho porque eso pase, ¿verdad? Yo me siento en toda la libertad y yo me siento corresponsable junto con ellos. O sea, no estoy así que no lo vaya a molestar, no, absolutamente. Absolutamente, me siento en toda la libertad y trato de ser correcto y trato de ser educado. Ha sido un privilegio conversar contigo esta tarde aquí en el Auditorio Alfonso Reyes del Colegio de México, y a nombre de la institución y del Canal 11 te quiero expresar nuestro agradecimiento por tu disposición a dar un testimonio sobre lo que significa haber sido obispo en 3 zonas teñidas por la violencia. Muchas gracias a ustedes y hasta muy pronto.